se tratan igual y estamos sufriendo unos episodios y unos fenómenos que estamos viviendo en atención primaria, la inercia terapéutica en este tipo de pacientes. Y por supuesto el paciente asmático, como bien ha dicho mi predecesor, no es un buen cumplidor terapéutico. Y vamos a ir a cada uno de esos aspectos y vamos a empezar a romper esa leyenda urbana, ¿no? El asma persistente hasta la actualidad no se cura. De hecho, la clasificación de gravedad de asma que todos conocemos y la cual no voy a centrar, el camino es totalmente unidireccional. Es decir, un asmático persistente leve, si no se trata, si no tiene un abordaje adecuado de la enfermedad, dentro de unos años será un persistente moderado. Y si ese paciente no se trata y no tiene un abordaje adecuado de su enfermedad, dentro de unos años será un persistente grave. Y el camino hacia atrás todavía no se puede recorrer. Por eso la importancia de poder captar a estos pacientes en las fases más precoces de su enfermedad. Evidentemente, no todos los pacientes asmáticos se tratan igual. Y lo que nos dice en la guía de práctica clínica, y es llamativo que cuando hacen encuestas de la implementación de la guía de práctica clínica en los médicos de atención primaria, yo diría que en los médicos en general, esa implementación de la guía de práctica clínica es muy reducida. Cuando realmente estamos intentando demostrar que cuando nosotros aplicamos una guía de práctica clínica basada en la evidencia, lo que realmente hace es mejorar la morbimortalidad del enfermo. Entonces, si estamos hablando de tratamiento de la enfermedad estable del paciente asmático, no todos se tratan igual. Y ese tratamiento va a ir condicionado en función del estadio en el cual se encuentre la enfermedad y, por supuesto, dentro de un mismo estadio utilizaremos escalones terapéuticos en función del control de la enfermedad. Siempre con un objetivo muy claro, tener la enfermedad controlada con la mínima dosis posible de tratamiento. Por lo tanto, no vamos a tratar igual a todos nuestros pacientes asmáticos. Y por supuesto, el paciente asmático es un buen cumplidor terapéutico. Lo que nos dice la evidencia es totalmente lo contrario. Y si vemos la literatura que hay respecto, fijaos en esta gráfica que cuando vemos pacientes con patología crónica, el cumplimiento de los pacientes asmáticos y los pacientes POC deja mucho que desear con respecto a otros cumplimientos terapéuticos. Y aquí no solo tienen la culpa los pacientes, sino también tenemos que tener la culpa nosotros mismos. Siempre estamos hablando ahora mucho de patología crónica, de gestión clínica de patología crónica, pero aún no hemos conseguido concienciar a nuestros pacientes asmáticos de que son pacientes crónicos. Pero no hemos concienciado a nuestros pacientes, pero tampoco nos hemos concienciado a nosotros mismos. En atención primaria tenemos planes magníficos de hipertensión, planes magníficos de diabetes, planes magníficos de manejo de riesgo cardiovascular, pero no hay planes específicos o procesos específicos o consultas específicas de abordaje del paciente asmático. Y esa sensación de cronicidad no hemos sido capaces de transmitirla a nuestros propios pacientes. Nosotros jamás nos podemos plantear que un paciente diabético deje la insulina en el mes de febrero o deje la insulina en verano y descanse de insulina, por ejemplo, en diciembre. En cambio, sí nos planteamos muchas veces que si un paciente asmático está en una fase estable de su enfermedad, pues el propio paciente deja su tratamiento porque se encuentra bien, pero nosotros tampoco somos capaces de persuadirlo de que su tratamiento son los 365 días del año. Por lo tanto, es una leyenda urbana que también tenemos que romper. Y como estamos rompiendo leyenda urbana, yo me planteo dentro de mi praxis clínica todas aquellas barreras que me están impidiendo que el paciente tenga un buen control de su enfermedad. Y si yo analizo en mi praxis clínica cuáles son esas barreras, evidentemente la alteración de la función pulmonar del paciente, que va a estar íntimamente relacionada con los síntomas del paciente, van a tener un gran impacto en la enfermedad. Es decir, la cronología de esa progresión de la enfermedad o esa pérdida de función pulmonar, la limitación funcional que le produce, aquellos factores favorecedores que van a hacer que esa progresión o esa pérdida funcional sea bastante más rápida. Por supuesto, su historial de agudizaciones, que posiblemente es lo que yo veo más directamente, ¿no? La cronología de esas exacerbaciones, el número de esas exacerbaciones, la gravedad de esas agudizaciones. Por supuesto, un tema que impacta mucho en nuestra práctica clínica es el uso de medicación de rescate, y creo que lo ha tocado mi predecesor. Es decir, la frecuencia de la utilización de la medicación de rescate. La medicación de rescate a veces se convierte en la medicación habitual del paciente asmático, y eso le crea una dependencia psicológica, y eso viene determinado porque con esa medicación de rescate encuentra alivio a sus síntomas y se hace dependiente de esa medicación. Y eso tiene un riesgo muy importante, el riesgo asociado a abusar a esa medicación de rescate que se convierte en una medicación estable de su enfermedad. Y por supuesto, otra de las barreras sin duda es la propia idiosincrasia del paciente asmático.
No olvidamos que hablamos de cronicidad. La cronicidad la asociamos al paciente longevo, al paciente mayor, pero que tenemos pacientes asmáticos con 25 años y ellos tienen que asumir que son pacientes crónicos y tenemos que abordarlo como un verdadero paciente crónico. Y es tan importante la propia idiosincrasia del paciente asmático, su propia percepción clínica, su propia percepción de enfermedad, la propia percepción de cronicidad, el impacto que tiene la enfermedad en su calidad de vida. Y un factor muy importante y que todos conocemos, todos sabemos, y la evidencia nos dice, que es la deficiencia en las técnicas de inhalación. Por lo tanto, yo que tengo mi deber como clínico, en mi praxis clínica, tener que superar esas barreras que me impiden alcanzar el control en este tipo de pacientes. Respecto a la función pulmonar, el control sintomatológico, hemos hablado de una novedad terapéutica. Y yo os puedo asegurar hoy, y lo digo desde el convencimiento clínico, que estamos ante una innovación terapéutica muy importante en asma y que va a aportar un valor muy añadido a nuestros pacientes asmáticos. Y vamos a hablar de función pulmonar, porque vamos a hablar de eficacia sostenida en 24 horas. Y a mí no me gusta hablar de un fármaco que se toma una sola vez al día, porque tenemos miles de fármacos que se toman una vez al día. A mí lo que me gusta hablar es de eficacia sostenida, que realmente se ha demostrado que hay una eficacia sostenida a 24 horas. Y esa eficacia sostenida es la que me va a permitir que este fármaco sea de una única toma. Y tener una función pulmonar, un impacto sobre la función pulmonar, es tener un impacto sobre la sintomatología del paciente. Y fijaos, hay muchos factores favorecedores que van a afectar a la función pulmonar del paciente. Y antes hemos comentado algunos, las agudizaciones. Las agudizaciones van a acelerar esa pérdida de función pulmonar, el hábito tabáquico, los no tratamientos adecuados, la no adherencia terapéutica a los mismos. Y fijaos, estamos repitiendo mucho el término de adherencia terapéutica. Evidentemente, impacto en el control de síntomas. ¿Y qué ha demostrado el RERBA? El RERBA ha demostrado una cosa muy importante y una cosa que es capaz de percibir nuestros pacientes, que tiene un 8,4% de días libres de síntomas. Pacientes que son liberados de los síntomas que le provoca su enfermedad. Y eso es un avance muy importante, porque uno de los grandes problemas del paciente asmático, y eso ya hay estudios que lo recogen de una forma muy fidedigna, es que el paciente asmático es un paciente que se adapta, que se amolda perfectamente a sus síntomas, y la disnea la considera suya, y la limitación funcional la considera suya, pero no es suya, evidentemente, es parte de una enfermedad, es parte de la manifestación de una enfermedad, y todo lo que sea liberar al paciente de esa manifestación de la enfermedad va a ser preponderar en aspectos globales de esa enfermedad. Sabemos que el 50% de los pacientes con síntomas persistentes graves considera que su asma está bien controlado. Ese dato es muy alarmante. Pero es que lo más alarmante es que los pacientes cambian su estilo de vida para no verse afectados por el impacto que tiene la enfermedad en su propia vida. Tener una herramienta terapéutica que nos permite liberar al paciente de esos síntomas es muy, muy, muy importante. Pero evidentemente hemos hablado de las exacerbaciones, de la importancia de las agudizaciones. Importancia ya no solo por el hecho del impacto que tienen esas agudizaciones en el paciente, sino el impacto que tienen en nuestro sistema sanitario. Estamos cansados de hablar de sostenibilidad del sistema, estamos cansados de hablar de eficacia, de efectividad, de costo, oportunidad, etcétera. Pero es que un proceso de agudización grave que conlleva ingreso hospitalario es muchísimo más caro económicamente que el tratamiento de la enfermedad estable 365 días con varios fármacos. Por lo tanto, no solo estamos hablando de costes sobre el sistema, sino estamos hablando de impacto de la morbimortalidad en el paciente asmático. Y todo lo que sea actuar, prevenir la aparición de esas exacerbaciones va a tener un impacto global muy importante en la enfermedad. Y RERBA ha demostrado ese impacto sobre las exacerbaciones. Además, un impacto sobre esas exacerbaciones que tiene más impacto sobre el paciente, más impacto sobre su función pulmonar y más impacto sobre el sistema, que son aquellas exacerbaciones moderadas y graves. Y por supuesto, hemos hablado de la medicación de rescate, la dependencia que crea el paciente de la medicación de rescate. La medicación de rescate se convierte en la medicación habitual del paciente. Y RERBA ha demostrado reducir la utilización de medicación de rescate en el 11,7% de días sin utilizar la medicación de rescate. Eso también es un dato muy importante. Utilizar la medicación de rescate es uno de los indicadores que nos dice mal control de la enfermedad.
Por lo tanto, estamos hablando de una serie de parámetros que tienen un impacto en la forma global de la enfermedad. Y, por supuesto, si el paciente no es capaz de percibir que cualquier herramienta terapéutica no tiene una visión o una percepción en su calidad de vida, eso no nos va a ayudar nada a la adherencia terapéutica, porque al final tomar una medicación que no tiene impacto en su enfermedad deja de tomarla. Y Relvar ha demostrado que tiene un impacto muy importante en su calidad de vida. Cuando Dos minutos, Diego. 2 minutos. ¿Ya? Nosotros cuando hacemos encuestas de impacto de calidad de vida, Relvar ha demostrado que mejora la calidad de vida de estos pacientes. Pero no es importante que mejore la calidad de vida de la encuesta, sino que el paciente sea capaz de percibir esa mejora de calidad de vida. Y esto está ampliamente demostrado. Si hablamos de adherencia, esta es otra gráfica muy importante donde vemos enfermedades crónicas, medicaciones crónicas para esas enfermedades y la tasa de abandono de tratamiento conforme pasan los días de progresión de la enfermedad. Fijaos cómo quedan los inhaladores orales en el tratamiento de la enfermedad crónica. Es decir, cuando pasan ya 720 días, la mayoría de la gente está aburrida del tratamiento o ha dejado el tratamiento. ¿Por qué eso es así? Evidentemente, tener una técnica sencilla de inhalación, como es la que tiene el Relvar, y tener un dispositivo idóneo para favorecer esa técnica, eso va a ayudar mucho, espero y estoy convencido, a lo que es la adherencia terapéutica del paciente. Cuando se han hecho encuestas sobre la preferencia de los distintos dispositivos inhalatorios, que al final el dispositivo inhalatorio se va a convertir en parte de la vida del paciente asmático, es muy importante saber su opinión, es muy importante saber qué le aporta un dispositivo inhalatorio. Y en las encuestas realizadas sobre listas, realmente los resultados son increíbles. La preferencia máxima de los pacientes a este nuevo dispositivo nos va a ayudar también a reforzar ese concepto de adherencia terapéutica. Mi experiencia, porque me gusta hablar de mi experiencia y no puedo hablar de otra cosa que no sea mi experiencia. Yo tengo 11 pacientes asmáticos persistentes moderados en tratamiento con Relvar. Y entonces mi experiencia no puedo medir todavía FED, no puedo ver análisis de parámetros inflamatorios, pero sí en un mes de evolución puedo hacer 2 llamadas telefónicas seriales en un momento determinado y saber la percepción del paciente. Porque al final lo que importa es la propia percepción del paciente. Y fijaos, el 81% de estos pacientes decían que le ayudaba a su adherencia terapéutica. El hecho de tener una única toma al día por esa eficacia sostenida, mantenida 24 horas, le permitía al paciente cumplir su régimen terapéutico. El 90% de los pacientes que están con el tratamiento prefieren su dispositivo a los dispositivos anteriores que estaban utilizando. En la segunda llamada, a las 4 semanas, quise valorar un poco más su percepción de enfermedad. Y fijaos, el 54%, más de la mitad de los pacientes, habían notado en muy poco tiempo, en un mes, cómo su calidad de vida, o tenían ellos la percepción de que su calidad de vida había mejorado. Estoy esperando que me pasen los datos objetivos de la encuesta, pero me llegarán. Y que el 72% refería que desde al día siguiente de empezar el tratamiento había notado una mejoría sintomatológica. Pero quizás lo que más me importa y el dato que más me llama la atención y posiblemente el que más le va a interesar a mis pacientes, ¿no? Que el 72% de ellos tenían una percepción mejor de su enfermedad. Y en el paciente asmático la percepción es muy importante. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una herramienta terapéutica, una verdadera novedad, que mejora comparablemente la función pulmonar y es clínicamente relevante, como días libres de síntomas, reducción de utilización de medicación de rescate, que mejora clínicamente, significativamente, la calidad de vida del paciente. Entonces, que el paciente es capaz de percibir esa mejor calidad de vida, que es la mayor reducción de exacerbaciones, con un impacto muy importante en aquellas exacerbaciones moderadas y graves. Eficacia mantenida 24 horas. Es una herramienta terapéutica que nos va a permitir una única toma diaria. Y, por supuesto, una simplificación de la técnica de inhalación. Y esto, sin duda, nos va a tener un impacto que tendremos que medir en la adherencia del paciente. Yo estoy totalmente convencido que la herramienta terapéutica que tenemos ahora en nuestras manos, tanto en el ámbito asistencial de la neumología, en el ámbito asistencial de la atención primaria, en el ámbito asistencial que queramos, tenemos una herramienta que a mí, por lo menos, me permite cumplir mi misión, que es prestar una asistencia sanitaria personalizada y de calidad a la población adscrita y garantizar a la población enferma un proceso de diagnóstico correcto y rápido,
con la aplicación del tratamiento más eficiente. Y yo creo que es el momento de esta nueva arma terapéutica, de este arsenal terapéutico, difundirlo, que llegue a nuestros compañeros y sobre todo que llegue a nuestros pacientes, que podamos mejorar en todo lo que podamos la calidad de vida de estos pacientes. Así que, pues, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, doctor Vargas. Disponemos ahora un espacio muy breve porque estamos ya fuera de tiempo. Voy a hacer yo un par de preguntas. Es verdad que las preguntas de los asistentes llegarán a finales del segundo bloque. Entonces, yo quería abrir el debate con un par de preguntas, una por ponente. La primera pregunta es obligada. Voy a empezar con el doctor Torrego. Vemos que son evidentes las mejoras de esta nueva combinación en días libres de síntomas, en tiempo hasta la primera exacerbación, con efecto sostenido de 24 horas. Pero la pregunta sería, venimos de una época donde hemos pasado de una era de los ultralama y de los ultralava en EPOC. ¿Ha llegado ya la era de los ultracorticoides en asma? Venimos de mometasona, ciclosamida y ahora furato fluticasona. Bueno, sí, se oye. Bueno, la respuesta es que sí, ¿no? Que tenemos un nuevo corticoide inhalado, disponible para asma y también para EPOC, y que además tiene una alta afinidad por sus receptores y tiene una eficacia sostenida de 24 horas, ¿no? Por lo tanto, esto está, digamos, ya disponible. Entonces es esperable que a partir de ahora todos los corticoides vengan en esta línea de efecto sostenido, de dosis única. Bueno, todo lo que es positivo probablemente se tenga que perpetuar y ir mejorando. Y una pregunta para el doctor Vargas. Furato fluticasona glanterol, 2 nuevas moléculas, un nuevo dispositivo también. Hemos visto los resultados de desarrollo clínico del producto, básicamente en fase 3, pero ahora en la era post-comercialización, en fase ya 4, ¿qué podemos esperar en la práctica real de Relva respecto al resto de combinaciones corticoides-LAVA? Muy buena pregunta, la cual no esperaba. Yo pienso que estamos posiblemente ante un cambio de paradigma en el paciente asmático. Es decir, el hecho de tener una arma terapéutica que, aparte de todas las características, estamos hablando de un arma terapéutica eficaz, una arma terapéutica segura y que sin duda tiene una serie de características que nos van a ayudar a abordar un problema en nuestros pacientes asmáticos, que es un problema verdadero de técnica de inhalación y un problema verdadero de adherencia al tratamiento. Es verdad que no conseguimos alcanzar el control en más del 40% de los pacientes, pero en la gran mayoría de los casos este no alcanzar el control están relacionados con estos dos parámetros. Y tener una eficacia sostenida de 24 horas, tener una técnica de inhalación muy sencilla y el hecho de que el paciente pueda percibir desde el principio esa mejoría sintomatológica va a ayudar mucho al tema de la adherencia, porque el paciente va a percibir desde el minuto 1 que realmente estamos ante una herramienta terapéutica que realmente está teniendo un impacto en su enfermedad, en su calidad de vida. Muchas gracias. Me han pasado una pregunta desde una sede local, viene desde Tarragona, y yo creo que va dirigido al doctor Torrego en particular. Doctor Torrego, nos has comentado los derechos que tiene el paciente asmático, pero ¿existe alguna obligación en cuanto al cumplimiento al estilo de vida, por ejemplo, con el tabaquismo? Hombre, sí. Si soy consecuente con el hecho de que hay que entender que las personas humanas somos débiles, pues pocas obligaciones hay que exigirles, ¿no? Probablemente la más importante es que si uno hace el esfuerzo de ser empático y explicar en qué consiste su enfermedad y su tratamiento, pues el paciente responda intentándolo hacer lo mejor que pueda, ¿no? Pero no sé si la pregunta tiene algún otro contenido, pero no se me ocurre ninguna otra respuesta, la verdad. Gracias. Yo creo que vamos a pasar ya directamente al segundo bloque, que es el bloque EPOC, que contiene 2 ponentes más que vamos a presentar a continuación.
Les invitamos a que suban al estrado a los dos ponentes de POC. Les presentamos, en primer lugar, por orden de intervención, a la doctora Sagrario Mayoralas. La doctora Mayoralas es neumóloga del Hospital Ramón y Cajal, aquí en Madrid, y un activo muy importante de SEPA, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y a mi izquierda, el doctor Jesús Molina. El doctor Jesús Molina es médico de familia en el Centro de Salud de Francia, en Fuenlabrada, y es además coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SENCI, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Vamos a dar paso a la tercera ponencia de esta tarde sobre POC, y en concreto la doctora Mayoralas. Cuyo título de la ponencia es Más allá de la broncodilatación. Muchas gracias. Vamos a ver si conseguimos en pocas palabras transmitir un concepto bastante importante, y es que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no nos podemos quedar única y exclusivamente en la broncodilatación, que hay algo más, que hay más cosas que pueden ayudar a nuestros enfermos a estar mejor, y sobre qué es el objetivo fundamental. Vamos a hablar un poco de las cifras, luego hablaremos de la importancia del diagnóstico, del papel que tiene la inflamación en esta enfermedad, de los efectos de los corticoides inhalados, la situación en las guías del tratamiento con corticoides inhalados y luego las conclusiones de todo lo anterior. Cuando nosotros hablamos de POC, hablamos de una patología de alta prevalencia, aproximadamente un 10% entre pacientes en las estimaciones que hay entre 40 y 80 años. Pero eso es poco relevante si nos fijamos en lo que es la tasa de infradiagnóstico, que realmente sigue siendo desorbitada, yo creo que un poco vergonzosa incluso. El que no consigamos diagnosticar a los enfermos, ya malo es que no los manejemos del todo bien, pero es que ni siquiera los diagnosticamos. Hasta un 73% de nuestros pacientes con EPOC están sin diagnosticar. Supone la quinta causa de muerte en varones y la séptima en mujeres, y esto tiene tendencia a ganar puestos en el ranking, cada vez estamos más arriba con la EPOC. Pero sobre todo es la cuarta causa de pérdida de años de vida con capacidad plena. Es decir, nuestros enfermos ahora viven más de lo que vivían hace unos años, pero hay que ver en las condiciones en las que viven algunos de nuestros enfermos. Supone el 10% de las consultas médicas e ingresos hospitalarios y el 2% del presupuesto sanitario. Es decir, estamos hablando de una patología con un impacto a nivel personal para el enfermo y a nivel de sostenibilidad para el sistema. En la actualidad está afectando alrededor de unos 600 millones de personas en el mundo, supone en el mundo la cuarta causa de muerte y como causa de discapacidad aparece en el 12º lugar. Hacia el año 2020 se estima que sea la tercera causa de muerte y la quinta causa de discapacidad. Para intentar controlar todo este tipo de cosas y que la evolución no siga creciendo, como hemos podido hacer con otro tipo de patologías, como pueden ser algunos tumores o algunas otras patologías crónicas igual de prevalentes, yo creo que lo más importante es identificar lo que es la enfermedad pulmonar y hacer un correcto diagnóstico, porque si lo diagnosticamos bien, como decía Diego, nos ajustaremos a las guías y eso hará que la morbimortalidad de la patología se ajuste a una realidad más actualizada con los tratamientos que tenemos. Entonces, hay que recordar que es una patología prevenible y tratable. Me gusta siempre lo de prevenible. El tabaco es la causa fundamental de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos que seguir insistiendo en el control del tabaquismo, que es tratable. Tenemos múltiples tratamientos. En los últimos tiempos han ido apareciendo cada vez más y yo creo que eso es algo que nos aporta un valor añadido en esta enfermedad que nos ha hecho abandonar el nihilismo terapéutico donde siempre decíamos, bueno, total, para lo que le voy a aportar, para lo que voy a mejorarlo, eso ahora ha cambiado, no estamos en esa situación. Y que además tiene efectos extrapulmonares, la comorbilidad de esta enfermedad, que si la controlamos puede mejorar claramente la situación de estos pacientes. Se caracteriza fundamentalmente por una limitación en el flujo aéreo. Es decir, para decir que un paciente tiene POC tiene que tener una obstrucción en la espirometría y si no la tiene, el paciente puede tener otras cosas y comportarse y recordarnos y parecernos, pero el diagnóstico definitivo de la enfermedad pasa por la realización de una espirometría.
Y además, esta obstrucción bronquial no es reversible de manera absoluta, como nos pasa en el asma. Es decir, el objetivo fundamental, aunque lo que medimos en los estudios siempre es, entre otras cosas, la función pulmonar, y venimos del FEF1, continuamente el FEF1 en el manejo de estos pacientes, no podemos olvidar que no podemos pretender normalizarlo porque eso no pasa. Casi todo está asociado a una respuesta inflamatoria normal a partículas nocivas, predominantemente las que vienen en el humo del tabaco. Entonces, la inflamación tiene un papel prioritario. Y miremos la guía que miremos, nos vamos a encontrar con que hay que demostrar obstrucción bronquial para poder hablar de EPOC. El papel de la inflamación es absolutamente imprescindible en la etiopatogenia del EPOC, y esa sí la conocemos. Conocemos no todo, pero sí parte, y vemos cómo impacta la inflamación en el desarrollo de todas las alteraciones, como puede ser la hipersecreción bronquial, la obstrucción bronquial, la destrucción del parénquima. Todo eso tiene que ver con el aumento de la inflamación en la vía aérea y el desbalance entre proteasas y antiproteasas que producen una lesión a nivel del parénquima pulmonar. Normalmente, como decía, es por partículas nocivas. El tabaco es lo prioritario. El objetivo fundamental para que haya menos enfermedad pulmonar es controlar el hábito tabáquico, pero también tenemos la contaminación, que ahora en Madrid está muy de moda. Ayer estuvimos en pico máximo de contaminación, que prácticamente duplica el permitido por la Unión Europea. Y también, por supuesto, la exposición a humo de leña, que aunque yo creía que eso era poco frecuente, el otro día estuve en una reunión donde tenía compañeros que el 10% de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene que ver con el humo de leña. Yo creí que eso en España era menos frecuente, pero todavía hay estufas de humo de leña y todavía tenemos que preguntarlo porque hay pacientes que las siguen usando. Y esto también está claramente definido y relacionado con esta enfermedad. Como la inflamación es muy importante y condiciona mucha afectación y es el desencadenante fundamental de la enfermedad en nuestros pacientes, lo que tenemos que ver es cómo funcionan los fármacos que no son broncodilatadores en el control de esta patología. Y sabemos que van a tener efectos a nivel de la inflamación, que van a tener efectos en el control de los síntomas, que van a mejorar la función pulmonar, que van a reducir las exacerbaciones, van a evitar las exacerbaciones, el tiempo que se tarda en las exacerbaciones y van a hacer que sean menos graves, va a permitir una mejora franca en la calidad de vida y va a tener algunos indicadores en cuanto a la mejora de mortalidad. Si hablamos de inflamación, lo que vemos es que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica vamos a tener células inflamatorias como los CD8, los macrófagos o los neutrófilos que van aumentando en función de cómo empeora la situación funcional del paciente. Es decir, a más gravedad del paciente con EPOC, más células inflamatorias vamos a encontrar nosotros en el lavado alveolar, en el esputo, etcétera. Es decir, hay en la vía aérea más inflamación y además la podemos medir. Lo que hacen los corticoides cuando medimos qué efecto tienen en estas células es reducir las células inflamatorias. De manera predominante, los neutrófilos, que son una de las células más importantes en la etiopatogenia de esta enfermedad, aunque también producen una reducción en los linfocitos CD8 y lo que no se ha encontrado es que la utilización de corticoides inhalados reduzca, en este estudio concretamente de Barnes del año 2006, la cantidad de macrófagos. En cuanto a los síntomas, lo que nos vamos a encontrar es que hay una mejoría significativa clara al utilizar corticoides inhalados en estos pacientes. Y si nosotros vemos en este estudio la comparativa entre el placebo, salmeterol, fluticasona y luego la combinación salmeterol-fluticasona, vemos cómo de manera significativa van a mejorar los scores de síntomas cuando utilizamos la combinación y también cómo de manera significativa la puntuación de la escala transicional de la disnea se ve francamente mejorada y además es sostenido, no es transitorio, no es en los primeros momentos y luego se deteriora. Hay una mejoría sostenida en la puntuación de la disnea, mejoría que es sostenida a lo largo del tiempo. En el caso de la función pulmonar pasa lo mismo que la escala transicional de la disnea. Nosotros damos un tratamiento, medimos cómo impacta ese tratamiento en nuestro paciente, hay una mejora significativa, un cambio significativo en la función pulmonar, en este caso en el FEF1, y vemos cómo a lo largo del tiempo también hay una mejoría sostenida de esa función pulmonar. Es decir, no solo lo mejoramos al inicio, sino que lo mantenemos en el tiempo. En el caso de la función pulmonar, además lo que podemos ver es que, dado que la enfermedad pulmonar va deteriorando de manera progresiva dentro de su propia historia natural la patología, nosotros frenamos esa caída de función pulmonar de la historia natural de la EPOC. Es decir, mejoramos la función pulmonar y además frenamos el deterioro de la caída de la función pulmonar en nuestros enfermos.
hacemos dos cosas. Le mejoras el FEF1, le mejoras los síntomas y además frenamos la evolución de la enfermedad. Muchas veces en enfermedades crónicas el objetivo no es el curar la enfermedad, sino el pararla o por lo menos el enlentecer el deterioro, porque al final lo que queremos es que nuestros enfermos estén el mayor tiempo posible, lo más controlados posible. Si hablamos de exacerbaciones, el efecto de los corticoides está claramente definido. Es decir, cuando nosotros utilizamos corticoides inhalados, la tasa de exacerbaciones, fundamentalmente cuando hablamos de exacerbaciones moderadas graves, se reduce de forma significativa frente a otros tratamientos. Y aquí podemos ver en este estudio de Calverley del 2003 que hay una reducción de un 42%, es un porcentaje muy importante. En la historia natural de la EPOC, el deterioro fundamental de nuestros pacientes ocurre en el momento de la exacerbación. El paciente tiene una situación de un declive lento y progresivo, pero cada vez que tiene una exacerbación, ese declive, tanto en función pulmonar como en síntomas o calidad de vida, es mayor del habitual y además no suelen volver a su estado anterior, sino siempre quedan un poquito peor en cada exacerbación. Si los pacientes tienen menos exacerbaciones o retrasamos el tiempo hasta la primera exacerbación, probablemente nuestros pacientes vivan mejor durante más tiempo. Y lo mismo vemos en este estudio posterior de Volheimer, el del 2005, donde hay una reducción de un 34%. Además, hay algunos estudios, porque la mayoría de ellos se han hecho en torno a las exacerbaciones moderadas graves, es lo que medimos fundamentalmente en la mayoría de los estudios, cuando sobre todo con la intención de sacar un nuevo fármaco al mercado, pero ya hay algunos estudios, como es el COSMIC, donde también hay una disminución en la tasa de exacerbaciones leves. Todas son importantes, todas producen un deterioro funcional, todas hacen que el enfermo se encuentre peor y que después de superar la exacerbación quede un poquito peor de lo que estaba previamente, por lo cual estamos empezando a incorporar en los nuevos ensayos y en los nuevos estudios que se están haciendo en estos pacientes también las exacerbaciones leves. Y en este caso, en el estudio del 2005, ya Wouters demostró que las exacerbaciones leves mejoraban respecto a la utilización única y exclusiva de un broncodilatador, que en este caso era el salmeterol. Y en este caso, además, lo que pretendía ver es qué pasaba si nosotros suspendíamos el tratamiento con corticoides inhalados. Es decir, si aumentaba la tasa de exacerbaciones que previamente con los corticoides teníamos controlada. Y eso es lo que vimos. Que si suspendíamos el tratamiento, que si parábamos los corticoides inhalados porque el paciente no tenía exacerbaciones moderadas o graves y decíamos,